Buenas noches. ¿Y qué grado tenía? Teniente. Teniente. ¿Qué es el segundo grado de El segundo oficial? grado. ¿Y usted? Alférez, el primer grado. El primer grado. Sí. ¿Edad? 28. 24 años. Y un día dicen que tenemos que prepararnos para ir a Malvinas. Así es. ¿Mucho antes? No, fue después del 2 de abril. Si nosotros, yo personalmente, recuperar Malvinas me enteré por la radio. Ajá. Es decir, al amanecer del 2 de abril prendí la radio, que me estaba vistiendo para ir al grupo aéreo y escuché que se había ¿Y recuperado. el grupo aéreo de dónde? De la 5ª Brigada Aérea Villarreino, San Luis. ¿Y ahí estaba alojado. ¿Qué aviones son esos? El A4B, el Skyhawk A4B, un caza bombardero. ¿Y usted? Yo el 2 de abril estaba justamente de guardia y escuché en la madrugada que habíamos tomado las Islas Malvinas. En ese momento era un encuentro de distintas emociones, ¿no? Por un lado, la alegría de haber tomado las islas, haberlas recuperado, y por otro lado, qué iba a pasar a partir de ahí, ¿no? Y con todos los que hablábamos, ninguno estaba enterado de lo que había sucedido, ¿no? ¿Y usted dónde estaba? Estaba en la 5ª Brigada también. ¿Eran compañeros allí o no? Yo era superior. Usted era superior, Exacto, claro. Sí. Y ahí esto se Pero marca. volábamos juntos. Volábamos juntos. ¿Y eso que sí. se llama escuadrilla, eso cuando vuelan juntos? Escuadrillas, sí, se conforman escuadrillas. ¿Que son de cuántos aviones? 4 aviones. 4 aviones. 4 aviones. Muy bien. Sí, sí. Bueno, ¿y de Villarreino a dónde los envían? Nos desplegaron, todo el grupo 5 de caza fue desplegado a Río Gallegos, para operar desde Río Gallegos hacia Malvinas. ¿Y tenían idea de las fuerzas británicas, de qué aviones tenía, con qué se debían enfrentar si se planteaba el combate? A partir del 2 de abril empezamos a prepararnos aún más y a estudiar todas las fuerzas con las que venían los británicos, los buques de guerra, los aviones, su artillería, para poder prepararnos para poder enfrentarlos, ¿no? ¿Y juntos se hicieron una misión? Hicimos misiones juntos, sí. La última misión del 13 de junio, y la hicimos juntos, formamos escuadrilla juntos, fue mi numeral en el... Numeral es uno de... Numeral es el avión que acompaña al jefe de escuadrilla. Al jefe de escuadrilla. Ese se llama numeral. Numeral. Sí. De esa escuadrilla de 4. Éramos cuatro. 4 aviones. Sí. ¿Y cuál es la misión? ¿Qué fue la última misión que hizo la Fuerza Aérea? La última que hizo el grupo 5 de Que hizo caza. el grupo 5. Porque después hubo a la noche un ataque con Canberra y después el último avión que desplegó de Malvinas es un Hércules. Pero nosotros Sí, que despegó. Bueno, como misión de ataque fue la última del grupo 5 de caza el 13 de junio a las 12 del mediodía. Bueno, ¿y cuál era el objetivo? El objetivo era atacar el puesto comando inglés que estaba al mando del general Jeremy Moore, que estaba próximo ya a Puerto Argentino. Ya esa noche antes habían sido los tremendos combates en Monte London, Monte Dos Hermanas, Monte Ken, que hubo una gran resistencia de parte del ejército, y bueno, a nosotros la misión encomendada era destruir el puesto comando ese, que se estimaba que estaba próximo ya a Puerto Argentino para... ¿Y la información que quién se las dio? Bueno, acá está el puesto comando y no está en otro lado. En ese momento yo no recuerdo conocer exactamente qué era el puesto comando de las fuerzas británicas, ¿no es cierto? Yo lo que recuerdo es que teníamos que ir a atacar un asentamiento británico, un campamento, donde después con el tiempo creo que fue que nos enteramos que era el puesto comando de Jeremy Moore, por lo menos por mi parte. ¿Usted sí sabía? Claro, sí. Él era alférez y nosotros ya nos habían dado las coordenadas exactas de dónde estaban la posición. Monte Dos Hermanas. Monte Dos Hermanas. Ladera que da hacia Argentina. Sobre esa ladera estaba el acantonamiento inglés. Bueno, y llegan ahí que al mediodía. A las 12 horas exactamente era el horario. ¿Por algo ese horario? Sí, porque están coordinadas otras misiones. Otras misiones se liberan espacios aéreos, están avisados los radares, está avisada la artillería. En esa acción, en esa misión, se avisa, mucha gente sabe de esa misión, entonces se coordinan muchas cosas, por eso se precisa un horario.
Nada más que por eso, porque había algunas condiciones que fuese en ese horario y no en otro. Uno dice, ¿por qué no atacaron de noche, por ejemplo? Sí, no, el sistema nuestro no estaba habilitado para volar nocturno, para atacar de noche. No teníamos ningún instrumento para atacar de noche. ¿Los británicos sí tenían? Sí, ellos disponían de equipamiento en sus aviones para poder hacer ataques nocturnos. ¿Y qué peligro estimaban ustedes que podían tener? ¿Desde dónde? ¿Desde tierra, desde aire, desde el mar? Y Santo, imagínese que era el 13 de junio. Tenemos que retroceder 31 años atrás y hacer un poquito de memoria y cómo se fue desarrollando la guerra de Malvinas. Nosotros ya a esa altura de la situación, el 13 de junio, nuestro escuadrón ya habíamos perdido 7 pilotos. Éramos 16 que habíamos ido y habían fallecido 7 pilotos, y quedábamos 9 combatiendo. Entonces, el riesgo y el peligro, nosotros éramos muy conscientes de todo lo que nos iba a pasar durante la misión, porque teníamos la flota muy cerca a la isla, habían cañoneado toda la noche las posiciones terrestres, teníamos la patrulla aérea de combate, los Harrier, sobrevolando el norte del Estrecho de San Carlos, al sur del Estrecho de San Carlos, y la artillería de abajo, la que está en el que está en el territorio de la isla, ya las posiciones inglesas que ya estaban bien posicionadas y tenían su artillería, baterías misilísticas y de armamento liviano también que nos tiraban, con los cuales los dos hemos sido impactados. Sí, bueno, ¿a qué le temían más? ¿Cuál era la mayor recomendación? En realidad lo que le teníamos más era a los Harrier, que eran un avión muy moderno y tenía armamento de última generación con los famosos misiles Sidewinder, que eran letales para nosotros, ¿no es cierto? Esa era nuestra mayor preocupación. Y llegan a mediodía. ¿A mediodía qué? ¿Están ya en las coordenadas que los ubicaban? Sí, nosotros, la misión, cómo se desarrolló en el momento del despegue, éramos 12 escuadrillas de 4 aviones cada una. La nuestra era la primera escuadrilla y atrás venía otra. En la puesta en marcha de la escuadrilla, la preparación de la escuadrilla, él tiene una falla en la puesta en marcha. Claro, de todos los aviones, justo el que me tocó a mí, ese día estábamos desplegados en San Julián, no en Río Gallegos. El avión que me habían asignado a mí, durante la puesta en marcha, debido al frío, había nevado mucho la noche anterior, estaba todo congelado y me explotan unos caños de líquido hidráulico del avión, que es con lo que se mueven todos los comandos para el vuelo. Ante esa situación siempre sabíamos que había un avión de muleto, de repuesto. Entonces le pido a uno de los ingenieros que estaba abajo que por favor me trajera la camioneta para poder ir al otro avión que estaba prácticamente en la otra punta de donde yo me encontraba. Mientras tanto ellos continuaban poniendo en marcha y continuaban ya había levantado, bueno. La orden del jefe de escuadrilla dijo: la escuadrilla sale, que de Lepiane se incorpore, que nos alcance en el camino, en el trayecto. Entonces él, siendo el alférez, el más pichón, el más moderno, el numeral iba a protegerlo a usted. Se le dijo: anda, cambiar de avión y alcanzarnos en el camino. Sí, pero digamos que uno dice alcanzar, pero ¿a qué velocidad? No, pero él conformó con la escuadrilla que iba a despegar atrás, conformó esa escuadrilla hasta el momento de encontrarnos a nosotros. En realidad no. En el abastecimiento. Yo les pedí que por favor me esperaran. Por supuesto, era un silencio radioeléctrico total para no alertar al enemigo. Y todos se fueron y yo estaba poniendo en marcha y preparando mi avión para irme, muy apurado, y yo los veía que ya se habían ido. Entonces no me quedó otra opción que salir muy apurado para tratar de despegar y alcanzarlos. Por supuesto, cuando ya llegué a la pista, ya no había ningún avión a la vista, era un día que estaba bastante nublado. ¿Qué velocidad puede desarrollar el avión? ¿O qué estaban desarrollando ustedes con eso? Nosotros 800 kilómetros por hora, más o menos. 800 kilómetros atrás salió seguro. Exacto. El último. Sí. No tanto, pero se hizo un buen vuelo
encontró la posición donde estábamos, porque nosotros íbamos como en primera instancia de la navegación, posterior al despegue íbamos a buscar el avión reabastecedor, el Hércules. Todos teníamos ahí cargaban combustible. Todos teníamos que tomar combustible, volver a llenar los tanques y recién ahí emprendíamos la misión, porque si no, no eso teníamos... estaba, digamos, como si uno dijese, a la mitad del camino de la distancia del continente y Malvinas. A un tercio. A un tercio. Digamos, a un tercio, pero era... Ese, como siempre digo, que fue el secreto mejor guardado de la guerra. Nunca se supo dónde estaban los Hércules, claro, dónde nosotros hacíamos los reabastecimientos en vuelo. Inglaterra nos buscó toda la guerra. ¿Y alguna vez se ubicó? No, nunca. Porque era vital. Imagínense, teníamos un KC, un avión reabastecedor, y teníamos, en ese caso, había 8 aviones reabasteciendo. Y tenían eran que pasar 2 escuadrillas. Por este avión madre, digamos, tenían que pasar los 8. Imagínense si nos encontraban los Harrier, todos juntos, y se hacían un picnic. Entonces, bueno, eso era un secreto que... Bueno, él encontró, creo que ahí encontraste el resto de las escuadrillas. Ahí, durante el reabastecimiento, yo logré encontrar al resto de los aviones y me reuní en la Pero no se podían hablar. No. Pues estaba, eso también era por seguridad, para no detectarse. Sí. Por razones de seguridad, porque si no te triangulaban y podían detectarlo, entonces era... Así que era a vista. Había que mirar. Exactamente. Ajá. Bueno, entonces, ¿se reabastecen ustedes? Ahí hay un segundo problema de la escuadrilla. El primer problema fue él en el despegue y en el reabastecimiento. Durante el reabastecimiento, nuestro jefe de escuadrilla, que era un capitán, el capitán Celaya, estaba reabasteciendo y tuvo una fuga de combustible. No había acoplado bien la lanza, entonces tuvo una fuga de combustible y se ingestó combustible por la turbina. Eso le provocó una sobretemperatura y una casi segura rotura del motor. Entonces él hace un desacople violento, porque estábamos nosotros esperando. Sale de la lanza. Sale del abastecedor, desengancha y cambia violentamente la posición y le digo, ¿qué pasa? Y él dice, estoy con ingesta de combustible, estoy con sobretemperatura, dio la temperatura que tenía, que era algo de 700 grados, estaba muy mal. Dice, me vuelvo a continente, porque el temor era eyectarse ahí en el medio del Atlántico, si no lo buscaba nadie. Entonces él decidió, con buen juicio, regresar a continente. Va a decir que de los 8 ya quedaban 7. Claro, de nuestra escuadrilla... Estaban los 4. Ya quedamos 3. 3. Éramos 2 de 4. Sí. Nuestra escuadrilla se vuelve el jefe de escuadrilla, me hago cargo de la escuadrilla, él viene a formarme después del reabastecimiento y el otro numeral, el teniente Gelardi, también formamos una escuadrilla de 3. Y la de atrás queda de 4. Y la de atrás queda de 4. Bien. Y entonces ahí, ¿qué hora serían? Y tenía que ser 11:30 más o menos, 11. Entonces ahí a las 12 tenían que estar atacando. En Malvinas, sí. Ahí Varela, que era el jefe de la segunda escuadrilla, que era un capitán, ya con mucha más experiencia que yo era teniente, todavía no estaba habilitado como jefe de escuadrilla a hacerme cargo de una escuadrilla, pero dadas las circunstancias tuve que hacerlo. Varela me pide dice, déjame a mí adelante, andá vos atrás. Y bueno, yo no tuve dudas en dejarlo pasar a él, que se hiciera cargo del que fuera adelante, y nosotros quedamos atrás. Y de ahí empezamos a navegar. Yo tenía que mantener mucha distancia para evitar el bombardeo, que no dañe las esquilas del bombardeo de él, no dañe los aviones nuestros. Entonces pasaron a ser la segunda escuadrilla. Pasamos a ser la segunda escuadrilla, a seguirlo a Varela con su escuadrilla. Llegan a las 12 ahí cerca del Monte Dos Hermanas. Sí, entramos por el norte de la isla Soledad, hicimos de norte a sur, estaba Puerto Argentino a la izquierda y apuntando a Monte Dos Hermanas, Monte Quén, donde es como que habían pasado las islas. No, entramos... Mirando desde el continente. Si están las dos islas, vinimos del continente y llegamos y entramos de norte a sur. Bien. Aproximadamente 5 minutos antes de llegar al Blanco,
nosotros íbamos en vuelo rasante, las dos escuadrillas. A ver, un vuelo rasante, a ver, ¿cuánto estiman ustedes que iban sobre el mar? Muy bajo. Te doy una referencia. Si él se debe acordar también, si le digo. La escuadrilla que iba adelante, Varela, eran 4 aviones. Yo estaba aproximadamente a más de 1 minuto de vuelo por el distanciamiento que tenía que tener para no comerme las esquirlas. Yo al avión prácticamente no los veíamos navegando en el mar rasante. ¿Qué es lo que veía y por qué lo que me guiaba que por allá andaba Varela con la escuadrilla? Eran los chorros marcados en el agua. Los chorros de los aviones quedaban marcados como si hubiese pasado una lancha sobre el agua. Esa era la altura que iban los... ¿Qué altura sería esa? 2 metros. 2 metros. Sí, yo creo que sí, porque era... Yo miraba al costado de mi avión y yo me daba... Digamos que para los que no sabemos, ahí hay olas, ¿no? Y olas grandes. Sí, olas que rompen en el medio, salpican los parabrisas. Los nuestros estaban protegidos con silicona para que no se le cristalizara la sal. No había otra forma de defender. Nosotros no teníamos ninguna medida contraelectrónica. El avión era el avión y las bombas, nada más. ¿Cuántas bombas? 3. Llevábamos ese día, llevaba 3 bombas cada uno. Entonces no teníamos... ¿Y qué más llevaban como armamento? 2 cañones de 20 milímetros. 2 cañones y usted miraba el mar para saber dónde estaban los otros, porque veía estos... Yo veía las marcas en el mar que decía, bueno, por allá va. Y más o menos seguía esa ruta, que de paso yo controlaba con mi instrumento que si iba bien por la ruta, porque yo tenía un navegador que me indicaba por dónde tenía que ir. Así llegamos al norte de la isla y pasamos unos acantilados que ahí había un helicóptero. Varela vio un soldado que se lo encontró de frente. El soldado se quedó petrificado cuando vio el A4 a la misma altura de él. Pasaron la escuadrilla de él y vio un helicóptero que para mí ese helicóptero denunció el ataque nuestro, la entrada nuestra avisó. A la isla. Sí, para mí avisó eso, porque cuando nosotros llegamos había mucho fuego de artillería, no fue tan sorpresa lo nuestro. Está bien. La primera escuadrilla descarga sus bombas. Sí. ¿Y cómo se llama cuando se van? Escape. Sí, el escape. El escape, está bien, ¿no? Por eso una fe. Sí, no es que se están escapando, es un escape técnicamente. Es que hay que escapar. Claro, hay que escapar. Porque el enemigo está tirando. Llegando a las islas, próximos al ataque, el radar de Malvinas se pone en contacto con la primera escuadrilla, con Varela, y les empieza a transmitir todos los aviones enemigos que estaban en la zona. ¿Saben? Eso yo creo que es importante. Sí. ¿Y qué les dice? ¿Qué aviones estaban allí? Harrier. Aviones Harrier. Decía, hay 2 PAC en tal lado, una PAC en tal lado, y había... ¿PAC qué quiere decir? Patrulla aérea de combate, que normalmente cada patrulla llevaba 2 Harrier. Ahí Varela, discúlpame, ahí Varela le pregunta al radar argentino de Malvinas, que le estaba diciendo las posiciones de las PAC. Varela le dice si el radar Malvinas lo veía a él, si tenía el eco en pantalla. Y Malvinas le dice, no sé dónde están. No tengo ningún eco en pantalla. Entonces dice, ellos tampoco nos ven, dijo. Pero todo eso fueron comunicaciones muy escuetas, muy cortitas, nada de... Segundos. Para que no detecten claro, la onda. ¿Usted nos ve? No. Ellos tampoco, punto. Chao, no se habló más. Bien. Bueno, se produce el primer ataque. Y ustedes vienen 1 minuto después. Sí. En ese minuto después se encuentran que ya le están tirando. Claro, porque estaba todo el polvo, digamos, el humo del bombardeo de la primera escuadrilla, más tierra, polvo en suspensión, era muy borrosa la imagen, no se veía bien. A lo que yo sobrepasé esa posición porque no se veía nada y veía cosas destruidas abajo, helicópteros rotos, gente corriendo, qué sé yo, una imagen muy fotográfica. Pues imagínense, a ese momento ya uno con potencia al máximo ya eran casi 900 y pico kilómetros por hora, casi 1000. Entonces las cosas pasaban y a 2 metros del piso. Todo lo que tarda usted en contarlo, ¿duró cuánto? Segundos. Milisegundos. Sí. Porque entonces uno pasa todas, son fotografías que pasan muy rápido. Entonces ahí ustedes no les cargan las bombas, no se dan orden de fuego todavía. Sobrepasan esa línea. Y volvimos a ver más equipamiento desplegado en el Eran terreno. como 1 o 2 manzanas llenas de container, carpas, como unos hangares inflables, helicópteros, vehículos. Y ahí ordené tirar la escuadrilla nuestra. Y
lanzamos todas las bombas. Todas las bombas. A todos les salió todas las bombas. Fueron 12 bombas de la primera escuadrilla y 9 de la nuestra. 21 bombas. El problema es que ellos también tiraban con todo. Claro. Ahí ellos estaban tirando mucho. ¿Y? Con artillería antiaérea. ¿Y ustedes qué? Y bueno, ahí fue un... No me cuente final, ¿eh? No. Cuénteme qué pasó. Usted Gracias a Dios el final ha sido feliz porque... Sí, están acá. Estamos pero, acá. Sí, pero bueno. Los siete sí. pilotos. No, fue feliz, pero digamos que tampoco pero fue... en ese momento no fue muy feliz. Fue muy complicado. Fue una misión tremendamente difícil, nos pegaron mucho. El jefe de la primera escuadrilla, Varela, con Mayor, le explotó un misil en el medio de los dos aviones. Varela vino desgranándose el motor, llegó a Continente con el motor prácticamente parado, plantado, porque se le desgranó todos los sales de la turbina en el trayecto de vuelta a Continente. Y a nosotros, posterior al bombardeo, tiré un helicóptero, un Siquín que venía, él venía a mi derecha. ¿Siquín es un helicóptero estos grandes? Grande, grandote. Venía así de derecha a izquierda, a mi misma altura. Entonces yo venía con la mira del avión regulada para tirar bombas, que acababa de tirar las bombas. Sí. Entonces no tenía la mira regulada para tirar con los cañones. Pero lo tenía ahí, de pecho. Entonces empecé a tirar con los cañones y como la munición es trazante, yo veía salir la munición y como moviendo la palanca como si fuese la manguera, que uno está regando el fondo. Lo iba dirigiendo. Yo veía que le pegaba, a donde estaba el helicóptero iba, mucha munición iba, y a alguno le va a pegar. Y le pegaron a las palas del helicóptero, pegó una munición que el helicóptero tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia, un Siquín que quedó ahí tirado.